Presentaciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2024. El libro de Salmos. Lección 9 para el 2 de marzo de 2024. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El versículo para memorizar se encuentra en el Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Los salmos nos hablan de los sentimientos de sus autores y de su relación con Dios, pero no se limitan a eso. El Espíritu Santo inspiró a sus autores para que expresasen con claridad diversos aspectos esenciales del plan de redención. Gracias a Salmos, podemos ver cómo Dios había dispuesto los acontecimientos de la vida, muerte, resurrección, ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Veremos al pastor, el Mesías sufriente, el Hijo de David, el Rey eterno y el sacerdote celestial. El pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Durante la primera etapa de su vida, David, el autor de gran parte de los salmos, se dedicó a pastorear el ganado de su padre. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Aprendió así a amar a sus ovejas y a defenderlas de los peligros. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Al componer sus salmos, David se veía a sí mismo y al pueblo de Israel como ovejas bajo el cuidado personal del pastor divino. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué relación existe entre Dios, nuestro pastor, y nosotros, ovejas de su prado? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios es nuestro Creador. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Dios es nuestro Salvador. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Dios es nuestro guía. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Nosotros le alabamos. Jesús es el buen pastor. Nosotros le pertenecemos porque Él nos creó, nos salvó y nos guía. Y cuando el pastor ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Cuando entramos en una relación íntima con Él, reconocemos su voz y formamos parte de su rebaño. Y cuando el pastor ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Mesías sufriente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmo 22 es una predicción de los sufrimientos del Mesías. Se cumplió exactamente en la crucifixión de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas fueron precisamente las palabras de Jesús en la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El evangelista Marcos también recoge las mismas palabras. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Estos fueron precisamente los sentimientos de Jesús. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se profetizó que menearían su cabeza burlonamente, así nos lo dice Mateo, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Marcos nos menciona también este hecho, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Confió en Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estas fueron el reflejo de las palabras de la multitud. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esta fue la confianza y la experiencia de Jesús. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús tuvo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Se profetiza aquí que horadarían las manos y los pies de Jesús. Le dijeron pues los dos discípulos: al Señor hemos visto. Él, Tomás, les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. No quebraron ninguno de los huesos de Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados repartieron las ropas de Jesús. Este hecho es relatado por los 4 evangelistas. Mateo dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos lo informa así: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Lucas es más escueto: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Juan, sin embargo, nos proporciona el relato más extenso. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. A pesar del rechazo de su pueblo y del sufrimiento al que fue sometido, Dios convirtió a Jesús en la piedra angular del templo espiritual. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nos dice Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Pedro dirá: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si nos dejamos caer sobre esta piedra, seremos quebrantados y alcanzaremos salvación. Pero si lo rechazamos, seremos desmenuzados y estaremos perdidos. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. El hijo de David. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, el mayor entre los reyes de la tierra. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Prometió bajo juramento que la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Sin embargo, Dios rechazó a su ungido y le quitó el reino. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado contra él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. ¿Por qué? La parte humana del pacto fracasó. En verdad juró el Señor a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Sin embargo, Dios siempre mantuvo su pacto. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo.
Jesús, el Hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El pacto que Dios concertó con David nos atañe a todos nosotros. Aunque, como débiles humanos, fracasamos vez tras vez en mantener los requisitos del pacto, Dios, por su misericordia, honrará a todos los que por fe nos aferremos al Salvador, declarándonos reyes y sacerdotes. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Rey eterno. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. En la resurrección, Dios declaró a Jesús su Hijo engendrado. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta expresión indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertía en Rey eterno. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Satanás había deseado usurpar el trono, acusando a Jesús de ser un rey injusto. Pero a partir de la resurrección, Jesús se sienta nuevamente en el trono de Dios. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una vez demostrada la falsedad de las acusaciones, Jesús es adorado en cielo y tierra, a la espera de la destrucción final del pecado y la rebelión. ¿Cómo es el reinado de Jesús? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Tuyo es el brazo fuerte, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Es fuerte, quebranta con vara de hierro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es justo y misericordioso a la vez. Porque el Señor es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Es protector para sus súbditos. El sacerdote celestial. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un juramento establece a Jesús como rey. En verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Un juramento también lo establece como sacerdote. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como miembro de la tribu de Judá, Jesús estaba excluido del sacerdocio. Sin embargo, Dios mismo lo declaró sacerdote, según un ministerio superior y anterior al sacerdocio levítico. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿En qué aspectos es superior el sacerdocio de Jesús? Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se basa en un juramento.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ejerce su ministerio en el santuario celestial mismo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No está afectado por la muerte. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su intercesión y salvación es continua. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es perfecto y compasivo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Puede representarnos directamente ante el Padre. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianza absolutas. Después de la caída del hombre, Cristo vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su Padre. Se oye su voz que las llama a su redil, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio escondedero contra la tempestad y el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable. Fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne los corderos en sus brazos y los lleva en su seno. Sus ovejas lo aman.